controladas en su despliegue territorial por civiles, que presumiblemente eran más adecuadas para responder a los movimientos de guerra irregular de las guerrillas. La democracia constitucionalista de Colombia, a diferencia de lo ocurrido en México, no logró neutralizar a los movimientos guerrilleros de izquierda mediante su incorporación al juego político electoral, ni tampoco han sido plenamente desarticulados por el Estado colombiano mediante la vía armada. Ello ha dado pie a una prolongada insurgencia guerrillera desde la década de los años 60 del siglo anterior, con la consecuente violación masiva de derechos humanos desde los años 70 y narcoterrorismo desde inicios de la década de los años 80. La dependencia del Estado de Colombia a los grupos paramilitares para contener y, en su caso, contrarrestar a la guerrilla en el ámbito local ha sido considerada por algunos analistas como un error garrafal, debido a que, al constituirse esos grupos en lo que se denomina señores de la guerra, contribuyeron a que el Estado colombiano se colapsara parcialmente. ¿Qué son los señores de la guerra? El financiamiento de los grupos paramilitares con recursos obtenidos del narcotráfico les dio una relativa autonomía frente al poder central del Estado colombiano, en el marco de lo que se considera una economía de guerra. El negocio del narcotráfico fue inicialmente considerado por los grupos paramilitares como un recurso necesario para financiar la guerra contra el insurgente y no como una finalidad en sí mismo. Esa distinción permitió que en la práctica se les otorgara un tratamiento de criminales políticos, pese a sus vínculos con el narcotráfico. Este diferente trato quedó reflejado durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez en la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 del 2005, que contiene un conjunto de normas aprobadas por el Congreso de la República el 22 de junio de ese año por iniciativa del Gobierno Nacional para facilitar, de acuerdo con su artículo primero, la reincorporación de miembros de grupos armados ilegales que tengan cuentas pendientes con la justicia. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió 5 días después de la aprobación de esta ley un documento con consideraciones sobre la Ley de Paz y Justicia, donde textualmente señala que la ley ofrece muy generosos beneficios judiciales, como la fuerte reducción de penas de privación de libertad y amplias posibilidades de libertad condicional a quienes hayan cometido graves crímenes, sin una contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad y a la reparación, lo cual puede abrir paso a la impunidad en el proceso de desarme de esos grupos. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez estableció acuerdos de paz con las autodefensas en el año 2006. La efectividad de estos acuerdos es cuestionada a pesar de los logros alcanzados en términos del número de desmovilizados y de armas entregadas, debido a que persisten las condiciones de fondo que dieron origen al surgimiento de este tipo de grupos, por lo cual queda abierta la posibilidad de que, aunque con la desmovilización y entrega de las armas se destruyan las grandes estructuras de las autodefensas, surjan otras nuevas. La organización Human Rights Watch dio a conocer en febrero del 2010 el informe Colombia, herederos de los paramilitares, la nueva cara de la violencia en Colombia, donde afirma que fue un fraude la desmovilización de algunos grupos paramilitares realizada por el gobierno del presidente Uribe Vélez, debido a una deficiente verificación oficial que permitió que sus dirigentes reclutaran a civiles para hacerse pasar como integrantes de los mismos, por lo que se conoce como falsos desmovilizados, además de que han surgido al menos otros ciertos nuevos grupos con más de 4.000 miembros. La pregunta clave es, ¿hasta qué punto los grupos paramilitares que se aglutinaron en las Autodefensas Unidas de Colombia pueden en realidad definirse como narcotraficantes más que como criminales políticos? Con mayor precisión, ¿cuál es realmente la identidad que fueron adquiriendo sus grupos durante su compenetración con la población asentada en las regiones donde han actuado y en su relación con el Estado colombiano? Los grupos paramilitares pasaron con el tiempo de ser empresarios de la coerción a convertirse en señores de la guerra. Un empresario de la coerción puede ser definido como un individuo especializado en administración, despliegue y uso de la violencia organizada, la cual ofrece como mercancía a cambio de dinero u otro tipo de valores. Su alta capacidad para ejercer la violencia permitió que la asociación de este tipo de grupos impusiera, bajo el contexto político particular prevaleciente en Colombia, un orden social propio en las regiones donde actuaban, con autonomía de los vínculos establecidos por esos grupos con el Estado central o con algunas de sus autoridades.
Ello quiere decir que las reglas no escritas, pero que efectivamente regían la forma de interacción entre los individuos que habitaban las regiones dominadas por estos grupos, eran favorables a sus intereses particulares, al margen del tipo de acuerdos establecidos con miembros del gobierno central. En la conformación de los grupos paramilitares colombianos como señores de la guerra, fue decisiva la actuación de Carlos Castaño, consolidador del proyecto contrainsurgente que iniciara su hermano Castaño, el cual tuvo como momentos decisivos la creación de la SACU y de la SAUC a las que me he referido, debido a que mediante su unificación convirtió a esos grupos en verdaderas organizaciones militares capaces de lograr el dominio territorial en algunas zonas de Colombia. El término señores de la guerra ha sido utilizado internacionalmente para referirse a la actuación de ejércitos privados en comunidades locales bajo el control de individuos considerados fuertes al interior de las mismas. Su característica distintiva es que consiguen ejercer la hegemonía político-militar en esas regiones hasta convertirse en una suerte de protoestados. De una revisión académica de los casos de señores de la guerra que se presentan actualmente en el mundo, se han detectado como características comunes y por lo mismo condiciones necesarias para alcanzar la hegemonía político-militar las siguientes. Primero, la aparición de aparatos armados bajo un interés privado, así estuviera soportado en alguna reivindicación ideológica de facciones o étnica. Segundo, la apropiación de las funciones del Estado en el plano local en medio de situaciones de Estado-nación colapsados o en proceso de colapso, no necesariamente en todo su territorio, pero sí al menos en alguna porción. Y tercero, la explotación de algún tipo de economía ilícita extractiva. Los señores de la guerra pueden ser definidos entonces como personajes poderosos, strongmen, que no obedecen órdenes de las altas autoridades centrales y controlan una región gracias a su capacidad para desarrollar la guerra, la cual depende en buena medida de una economía de guerra. Los señores de la guerra en Colombia, a diferencia de las guerrillas, no han pretendido acceder al control nacional del Estado, tan solo ejercerlo en ciertas regiones claramente delimitadas. El punto clave es si ejercen ese control con fines políticos, como lo es contrarrestar a las guerrillas, o para contar con santuarios de impunidad y protección para realizar actividades ilícitas, en particular las vinculadas con el narcotráfico. Su diferencia con los narcotraficantes puros es que a estos solo les interesa controlar las transacciones sociales que son necesarias para ese negocio ilícito y no, como a los señores de la guerra, todas las que conforman el orden social en las regiones donde están presentes, de modo que terminan desplazando a las autoridades estatales locales para ejercer en lugar de ellas las funciones que les corresponden, en beneficio claro de sus intereses particulares. El colapso parcial del Estado colombiano está asociado, como he comentado, al surgimiento de los señores de la guerra y la guerrilla, el cual fue posible en virtud de la debilidad histórica del Estado en ese país y a la existencia de dinámicas políticas particulares que favorecieron la confluencia de la violencia política y de la violencia criminal. Esos elementos decisivos no están presentes en el caso de México, por la simple razón de que se trata de dos contextos políticos radicalmente distintos, de modo que las similitudes que se presentan en el ámbito criminal, aunadas a la existencia de manifestaciones guerrilleras en uno y otro país, aunque distintas en sus alcances, no bastan para decir que México se está o podría estar colombianizándose. Los cuatro rasgos distintivos del colapsamiento parcial del Estado en Colombia, conocido como colombianización, que no están actualmente presentes en México, son los siguientes. Primero, la incapacidad del Estado para derrotar a la guerrilla o conseguir que se expresara por la vía político-electoral. Segundo, una estructura estatal históricamente débil que transfirió la contención de la guerrilla a grupos de justicia privada de corte paramilitar. Tercero, dinámicas políticas que fortalecieron la consolidación y asociación de los grupos paramilitares referidos, los cuales terminaron imponiendo un orden social particular en las zonas bajo su control hasta convertirse en una suerte de protoestados. Y cuarta y última, el narcotráfico como fuente de financiamiento de los grupos paramilitares y de la guerrilla. Se puede afirmar, en síntesis, que el incremento de la violencia entre los grupos del crimen organizado y de estos hacia las autoridades y agentes estatales encargados de combatirlos, si bien vulnera al Estado mexicano, no lo hace del modo como sucedió en Colombia bajo el proceso denominado coloquialmente
y con poco rigor analítico, colombianización. México podría encaminarse hacia un proceso de Estado fallido, pero por una vía distinta, la falta de efectividad del orden jurídico vigente, lo cual se refleja en los altísimos niveles de impunidad que prevalecen en el país. Un gran número de los delitos que se cometen no se denuncian, una cantidad considerable de los que se denuncian no se consignan, muy pocos de los consignados son sometidos al ejercicio de la acción penal y en una cifra reducidísima de estos se dicta una sentencia condenatoria. De acuerdo con datos de Guillermo Cepeda Lecona, de cada 100 delitos que se cometen en México, solo se denuncian 25. De los 25 ilícitos que sí se reportan, solo se concluye la investigación en 4.55, poniéndose a disposición de los jueces solo el 1.6%. De ese 1.6 del fenómeno delictivo que llega un juez, 1.2 llega a sentencia, condenándose a 1.06%. De ese 0.106% condenado, 0.66 recibe menos de 3 años de prisión, que en algunos casos puede conmutarse con pena no privativa de libertad, y 0.4 recibe más de 2 años de prisión. Al enfocarse la discusión sobre dónde residen las fallas, el consenso es amplio sobre lo que falla en el Estado mexicano, ya que una gran mayoría de los analistas señala que es en la cada vez mayor falta de seguridad para la integridad física de los habitantes del territorio mexicano y a la posesión legal de sus bienes, cuyas manifestaciones específicas serían la inefectividad del orden jurídico y la escalada de violencia asociada al crimen organizado y su combate, así como los altos niveles de corrupción en las instituciones gubernamentales encargadas de ello. Cuando el debate se enfoca en considerar quién es el responsable de lo que falla, puede señalarse que es el Estado, el gobierno o bien ciertas instituciones gubernamentales o sencillamente algunas de sus autoridades. La aplicación de fallido al Estado cobra sentido si se considera que las fallas residen en el cumplimiento de una función que le es esencial, como lo es asegurar la integridad física de sus habitantes y la posesión legal de sus bienes. Cuando se interroga sobre quién es el responsable de que esa función estatal sea eficaz, entonces el análisis se enfoca sobre el gobierno. Y la pregunta sería, ¿el problema está en el diseño de gobierno, esto es, en la forma de gobierno, o en la incompetencia de las autoridades que hoy están al frente del mismo? En mi opinión, residen los dos aspectos. Al desaparecer la hegemonía priista y con ella la efectividad de los controles sociales de corte autoritario de la clase gobernante sobre las actividades tanto lícitas como ilícitas, proceso que se inició en la segunda mitad de los años 80 y se intensificó